En este capítulo vamos a ver otra de las herramientas de Photoshop y se trata de borrador y borrador mágico. Estas herramientas casi que no se utilizan, pero te vas a dar cuenta que más de alguna vez vas a necesitar de ellas. De hecho, en el capítulo anterior hicimos uso de esta herramienta borrador. Su atajo es la letra E y nosotros la encontramos en nuestra barra de herramientas. Nos vamos a ir primero aquí a la parte superior en la barra de opciones y encontramos aquí esta opción de sensibilidad a la presión. Cuando estamos utilizando la tableta es importante que la mantengamos activa. Luego tenemos borrar de historia. ¿Qué significa borrar de historia? Que si por ejemplo empezamos un borrado y luego nos arrepentimos o borramos por error, entonces activando esta opción de borrar de historia podemos restaurar ese punto que hemos borrado o eliminado por accidente. Luego tenemos la suavidad. Aquí tenemos el flujo y la opacidad que funcionan igual con el pincel. La otra opción es el modo. Aunque tenemos tres opciones, siempre se utiliza pincel y lo otro es la forma en cómo trabajamos nuestros pinceles, el tamaño, la dureza y demás, y eso también lo podemos manejar, como te he venido mencionando, con el Alt y el clic derecho. A algunos les funciona presionando Control más Alt y el clic izquierdo, pero a mí me funciona Alt y clic derecho. Bien, vamos a hacer rápidamente una práctica y básicamente esta herramienta, su nombre lo dice, es un borrador, borra todo lo que hay, todo lo que encuentra y en casos como este, donde yo tengo, vamos a volver aquí o por acá. En este caso tengo esta fotografía de este pickup y si yo empiezo un borrado, como ves, me aparece ese color rojo, que es este color rojo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué no está borrando? Por una razón muy sencilla, y es que tenemos solamente una capa y esa capa está protegida. Como puedes ver aquí en capas hay un candado y cuando está protegida no podemos borrar. Voy a volver atrás, voy a duplicar, control más J y ahora sí, voy a empezar un borrado general, aunque no se ve. Voy a desactivar el fondo y como pueden ver, ahí estaría aplicando un borrado general. Aquí todo lo que encuentra enfrente lo elimina esta herramienta. Pero como te menciono, si nos arrepentimos, lo que haríamos es venir acá a borrador de historia, aumentamos el diámetro y le decimos que nos hemos arrepentido y que queremos nuestra fotografía restaurada. Ahí lo tendríamos. Recuerda que en el capítulo anterior, si no mal recuerdo, la utilizamos en esta práctica de lobo, en donde, donde copiamos la oreja derecha y la pegamos en la oreja izquierda. Voy a desactivar y esto es lo que tenemos. Recuerda que yo te dije que para eliminar esos patrones, la herramienta perfecta es la herramienta de borrar con una dureza muy suave. Nosotros podemos trabajar esta oreja, perdón, aquí estoy restaurando. Recuerda que aquí tengo borrar de historia. Voy a presionar control más Z, voy a desactivar esta opción y ahora sí voy a trabajar mejor esa dureza. Creo que por ahí, y voy a trabajar de una forma muy sutil y cercano a la oreja, más o menos por ahí, y quede suave. Si la activo, como puedes ver, se ve mucho mejor. Aquí recuerda que al fondo se ve la puntita de la oreja, pero que nosotros podemos mover un poquito aquí, rotar y subir un pelín, más o menos ahí. Un pelín significa un poquito en lenguaje coloquial acá en Costa Rica. Bien, de esa forma es como también podemos utilizar esta herramienta de borrador. Vamos a la segunda herramienta, que es la herramienta de borrador mágico. Esta herramienta, si ves en la parte de barra de opciones, tiene pocos parámetros. Por ejemplo, la tolerancia, suavizado, contiguo, muestra todas las capas y la opacidad, no tiene flujo. ¿Qué es lo que hace este borrador mágico? Su principal objetivo es eliminar un color que nosotros seleccionemos. Todo lo que encuentre
parecido a ese color lo va a eliminar. Voy a acercarme, aquí ya hice una copia de este fondo y yo lo que voy a eliminar es este color rojo. Yo me ubico ahí y le digo aplicar. Para anotarlo tengo que desactivar el fondo y como puedes ver ahí me ha eliminado ese tono rojo que ha encontrado. Ahora, si yo quiero perfeccionarlo, ¿cómo lo podría hacer? Puedo subir la tolerancia de un 32 a un 90 para que veamos. Y bueno, voy a desactivar el fondo. Y como puedes ver, al aumentar la tolerancia, elimino muchas más zonas que la herramienta lo toma como que coinciden con el color. A veces hay que tener cuidado, como en este caso, pero puedes ver que ahí lo tendríamos. Esa sería la segunda opción. Voy a restaurar esto por acá y me voy a venir a esta iglesia. Como ves, aquí tengo un cielo totalmente azul. Si yo quiero eliminar ese fondo, voy a duplicar y voy a desactivar el fondo. Si yo quiero eliminar todo ese fondo, la herramienta ideal sería este borrador mágico. Como puedes ver aquí, yo de un clic elimino todo lo que encuentre en esa tonalidad. Por acá lo tengo y así yo le podría dar varias veces para que encuentre coincidencias, pero si nos acercamos, como puedes ver, aquí se ha metido en esta parte y vamos a dar pasos hacia atrás para ver por qué se ha metido, y es porque como puedes ver aquí hay cierta tonalidad de azul y eso hace que se meta y lo tome como un error. A veces funciona que si nosotros nos ubicamos en otro lado se logre evitar, pero aquí es imposible. Entonces esta herramienta puede funcionar y puede no. A veces es importante y ya eso queda a criterio propio si la quieren utilizar o no, pero a veces sí, yo creo que sí la van a necesitar. Más que la anterior, no creo, pero que sí es importante saber cómo funciona para poder trabajar con ella. Y como ven, aquí no existe el borrador de historia, como si existe en el anterior, o borrar historia. Aquí todo lo que se eliminó con el borrador mágico se fue, no existe, dejó de estar y esa es una de las desventajas. Pero ahí lo tienen por si la quieren utilizar.